tomen sus Biblias, que las abran y que abran sus corazones para escuchar la palabra de Dios de parte de su siervo, Jack Baskin. My wife and I were very impressed this morning and very blessed of God by being with you. Mi esposa y yo estuvimos muy impresionados y muy bendecidos hoy en la mañana por haber estado con ustedes. We appreciate the beautiful music. Apreciamos la música hermosa, We appreciate your love that you show to us. su amor que han demostrado hacia nosotros. My wife is so excited about being able to be with the Mi ladies. esposa está muy emocionada de que pueda estar con las damas esta semana. And I know that you will be a blessing to her, and I know that she'll be a blessing to you. Yo sé que ustedes serán de bendición para ella y ella para ustedes. Now, I have a question. Ahora, tengo una pregunta. Why should people give up professions and everything to become missionaries? ¿Por qué debe la gente sacrificar oficios, etcétera, para que puedan ser misioneros? You know, there was a songwriter one time that put it like this. ¿Sabes que hubo un compositor de canciones una vez y lo dijo así? There is a voice calling me from an old rugged cross, Hay una voz llamándome desde una antigua cruz. and that voice speaks and says, draw closer to me. Y esta voz habla, me dice, acércate a mí. And the response was this from the man, that his response was, take my houses, take my lands. La respuesta del hombre fue esta: toma mis casas, toma mis tierras, And he said, change all my dreams and my plans. cambia todos mis sueños y mis planes. And then he said, I'm putting all my life in your hands. Entonces él dijo, pongo toda mi vida en tus manos. And Lord, someday, if you call me to a land far away, Y dijo, Señor, si algún día tú me llamas a una tierra muy lejana, I'll surrender and I'll go wherever you want me to go. me voy a rendir para ir hasta donde tú quieras que yo vaya. I think that should be the decision of everyone here tonight. Yo creo que esta debe ser la decisión de cada uno de nosotros esta noche. I know that just as my wife and I have been blessed, you are going to be a blessing to all of the guests that come in here next week. Yo sé que de la misma manera que yo y mi esposa hemos sido grandemente bendecidos, ustedes van a ser de bendición a todas las visitas que vienen esta semana. Pastors will go away from here saying, I wish I had people like that. Pastores se irán de este lugar diciendo, ojalá hubiera gente en mi iglesia como ellos. Pastors' wives will say, oh, I want to be like the pastor's wife here. Esposas de pastores van a decir, ojalá yo fuera como la hermana Annie aquí. And next week is going to be a great time. You Esta know? semana va a ser un gran tiempo, ¿lo sabes? Now let's talk for a few minutes about why should we commit our lives to God's will. Pues hablemos por unos pocos minutos del por qué debemos comprometer nuestras vidas para con la voluntad de Dios. I'm going to give you 3 reasons tonight. Les voy a dar 3 razones esta tarde. First of all Primeramente, is the cry or the cries of the world. el clamor o los clamores del mundo. And then secondly is the call of God. Segundo, el llamado de Dios. And then thirdly is the cost of surrender. Tercero, el costo del rendirse. So number 1, the Entonces, cry of the primero, world. el clamor del mundo. And number 2 is the call of God. 2, el llamado de Dios. And then the cost of surrender. 3, el costo de rendirse. Now, somebody tell me those 3 things again. Pues quiero que alguno de ustedes me diga estas 3 cosas, por favor. Here's the little preacher. Aquí tenemos al pequeño predicador. Okay. Stand up Párate, and turn around date vuelta and shout loud, y grítalo fuerte, because the Bible says, lift up your voice like a porque trumpet. la Biblia dice, levanta tu voz como una trompeta. See, God's going to call you, and you've got to be a powerful preacher. Pues Dios te va a llamar y tú necesitas ser un predicador poderoso.
Have you forgotten those 3 points? ¿Te olvidaste los 3 puntos? Okay, let's hear them. Pues escuchemos. ¿En inglés o español? ¿En Spanish or English? Oh, in Spanish. En español. El llamado de las personas, el llamado de Cristo, el costo de los como sacrificios. Oh, now wait a minute. I think you missed something. A ver, creo que te faltó algo. Let me hear it in English. Quiero escucharlo en inglés. The call of people, like of this world. Yes, God's people. The call of God, Yes. and the cost of Oh. sacrificing. Oh, it was better in Spanish. Oh, fue mejor en español. Thank you. Gracias. Okay, those 3 things. Pues tonight. estas 3 cosas esta tarde. A world that is crying. Un mundo que está clamando. A God that is calling. Un Dios que está llamando. But the cost that it will demand from you. Y el costo que demandará de parte tuya. So let's take our Bible and let's turn to Psalm 142 and verse 4. Pues abramos nuestras Biblias y busquemos el Salmo 144 y el versículo 2. 144 too. Is that right? Psalm 142, 4. 142, versículo 4. Okay? You said Psalm 142, verse 4. Is that correct? Verse 4, that's correct. Ok, vamos a leer Salmo 142, el versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. You see, the cry of the world is, no man cares for my soul. El clamor del mundo es, no hay quien cuide de mi vida. And then let's go to Isaiah chapter 6 and verse 8. Ahora vamos a Isaías capítulo 6 y el versículo 8. Isaiah chapter 6 and verse 8. Isaías 6, versículo 8. Shall I go ahead and read it now? Okay, yes. Wait till I hear some pages turning still. Yeah. Vamos a leer Isaías 6, el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Now you see, the eternal God is asking for volunteers. ¿Ves? El Dios eternal está pidiendo por voluntarios. And so, as God is calling, Entonces, mientras Dios está llamando, we need to be like Isaiah and say, here am I. nosotros send me." necesitamos ser como Isaías y decir, heme aquí, envíame a mí. But when you do that, it may cost you to surrender. Pero cuando haces esto, te va a costar que te rindas a Él. Va a tener un costo. And so, let's go to Matthew chapter 16 Entonces, acompáñenme a Mateo capítulo 16 and verse 24. y el versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Okay? Just that one verse, right? Yes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. So, from these scriptures, Pues- we're going to talk about these 3 things. Pues de estas escrituras nosotros vamos a hablar de estos 3 puntos. A world that is crying out, nobody cares. Un mundo que está clamando, no hay quien cuida de mí. An eternal God who says, who will come with me? Y un Dios eternal que dice, ¿quién vendrá conmigo? And then that voice, that our response is, here my Lord, send me. Luego nuestra respuesta que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. When you do that, it's going to cost you something to surrender. Pero va a tener un costo alto rendirte a Dios. Many times we sing that song, all to Jesus, I surrender. Muchas veces nosotros cantamos el antiguo himno que dice, todo a Cristo, yo me rindo a ti. We have an expression here in Chile. People say, the Lord willing. Tenemos un dicho aquí en Chile, ayer le enseñé, si Dios quiere, But it doesn't mean anything. pero no significa nada para ellos. If we truly mean that,
we need to say from our hearts, God willing, I will do that. Pero si es algo que de verdad nosotros queremos decir, hay que decirlo del corazón. Si Dios quiere, yo lo voy a hacer. You see, God is calling for pastors, for men to give their lives to preach the gospel. Dios está llamando a varones que puedan servir al Señor tiempo completo y predicar el Evangelio. God is calling women to say, I will not marry until I marry a pastor. Dios está llamando mujeres que tendrían la valentía para decir, yo no me voy a casar hasta casarme con un pastor. And so let's look again at that Psalm 142 and verse 4. Veamos pues una vez más en el Salmo 142 y el versículo 4. Okay. Want me to read that one more time? Yes, sir. Donde dice, Salmo 142, versículo 4, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Can you imagine a human being say, no man cares for my soul? En el inglés, donde dice vida, dice alma. Entonces la pregunta que él propone, ¿puedes imaginar a un ser humano diciendo, no hay nadie quien se preocupa por mi alma? As a missionary, many times people have come and said, why hasn't anyone come to my village? Como un misionero, muchas veces la gente me han venido a decir, ¿por qué nadie ha venido a mi aldea? Is there something wrong with my community because nobody comes to tell us of God? ¿Hay algo mal acerca de mi comunidad? ¿Por qué nadie viene para enseñarnos de Dios? I remember I was standing in a large country town. Yo recuerdo una vez en el campo, en un pueblito en Corea. And I was beside the road giving out Gospels of John and gospel tracts. Yo estaba en el camino, en la carretera, y estaba repartiendo el Evangelio de Juan y tratados evangelísticos. And here coming down the trail was an old man. Y ahí venía caminando por la senda un hombre mayor. So he politely bowed as we do Y in Korea. él se inclinó así, con buena educación, como nosotros hacemos en Corea, He received very graciously the tract and the Gospel of John. y me recibió muy amablemente el tratado con el Evangelio de Juan. And then he stepped back a little bit and stood there. Después se para atrás un poco And he waited till the people quit coming by. y esperó hasta que dejó de pasar la gente And he said, may I ask you a question, sir? y me dijo, caballero, ¿le puedo hacer una pregunta? Yes, grandfather, you can ask. Sí, abuelito, le dije, adelante. He said, I live over the mountain. Dijo, yo vivo allá en el otro lado de la cordillera. On the other side is the sea. En el otro lado está el mar. And he said, I've lived there more than 70 years. Y dijo, he vivido ahí más de 70 años. Now we have heard that there is somebody that talks about the true God. Hemos escuchado que sí hay alguien que habla acerca del verdadero Dios. Our word for the true God in Korean is Hananim. Nuestra palabra para decir el Dios verdadero en coreano es Hananim. Yeah. You speak Korean. I have the gift of tongues. Le dije que tengo el don de lenguas. Okay. So Hananim. Hananim, entonces, That means there is only one God. significa hay un solo Dios. You go to a Buddhist temple, and they will have various things to represent various gods. Tú vas al templo budista donde tienen diferentes cosas en representación de diversos dioses. But then there will be a brass plate that sits there. There's nothing on it. Y luego hay como un cuadrado de, vamos a decir, cobre. No es cobre, pero es otro metal. Que dice algo ahí. So I ask people the question. You've got all of these idols, but this one doesn't have anything. Les digo, tienen tantos ídolos, pero aquí no tiene nada. And they say, oh, that represents God. No, pues este representa a Dios. And you cannot represent God with idols. Y tú no puedes representar a Dios con los ídolos. I wish that
somebody had taught the Catholics that. Ojalá alguien hubiese enseñado esto a los católicos. You see, even pagans know that Ve- there is one God. ¿Ves? Aún los paganos saben que hay un solo Dios. All of the others are subjected to Todos that los God. demás están sujetos a ese Dios. So this old man asked me, he said, I want to know why nobody has come to our village. Entonces este abuelito me preguntó, quiero saber por qué nadie ha venido a mi aldea. Does God hate us? ¿Dios nos odia? We said, we've waited all these years and nobody to tell us. Él dijo, hemos esperado todos estos años y no hay nadie para decirnos. I said, Grandfather, I'll come and tell Yo you le about dije, abuelito, yo iré para contarles acerca del único Dios verdadero. And then he said, missionary, please don't tell me you're going to come if you don't come. Luego me dijo, misionero, por favor no me digas que vendrás si es que no vas a ir. Please be truthful and come to our village. Por favor, sé honesto, di la verdad. Y entonces ven a nuestra aldea. And then he said, when will you come? Y entonces dijo, ¿cuándo vendrás? And I said, tomorrow I will come. Y le dije, mañana yo iré. And so the next day I got up and I went walking toward that mountain. Entonces el día siguiente me levanté, empecé a caminar hacia la cordillera. It was a very long walk. Fue una caminata muy larga. I came to the top of that mountain and looked down and I could see the ocean, the sea. Llegué a la superficie, la parte más alta, miré hacia abajo y pude ver al mar. And I asked some people, where is the house of Grandfather Lee? Y les pregunté a algunas personas, ¿dónde está la casita del abuelito Lee? Now in Korea, it's not good to point your finger at Pues somebody. en Corea es mala educación apuntar tu dedo a las personas. You see, in America, we may say, come here. Pues en Estados Unidos nosotros decimos, ven aquí. But they only use that for a dog in Korea. Pero en Corea esto solo se hace con un perro. And so if you want somebody to come to you, you do Entonces like si this. quieres que alguien se acerque a ti, tú lo haces de esta forma. And then if they tell you the distance of something, they have an unusual way of expressing how far it Y is. pues si te cuentan la distancia entre tú y otra cosa, tienen una manera no muy normal para indicarte la distancia. So I said, how far? Or I said, where is Grandfather Lee's house? Entonces yo dije, ¿dónde está la casa del abuelito Lee? Now, they said, they could say, Chogi. Podían decir Chogi. That's very short. Eso es muy corto. They said, Chogi. Y si dicen Chochogi, That means it's a little farther. eso significa un poquito más lejos. And then they say, Chogi. Y después dicen Chogi. That's a long Y walk. esto es una caminata larga. I was glad they did not say, Chogi. Menos mal no dijeron Chogi. They said Chogi. Dijeron Chogi. Okay. So I found Grandfather Lee's Así que house. ubiqué la casa de abuelito Lee. And he so politely came out and invited me into his home. Y él tan cortés salió y me invitó a su casa. And we stood Abigail, there, toma asiento, por favor, estás distrayendo. and this old grandfather had a beard like Entonces this. nosotros vimos, este abuelito tenía una barba así. You've got to grow more. Yo tengo que crecer mi barba más largo. But hey, the ocean breeze was blowing, and that old beard. La brisa del mar hacía que su barba hacía esto. I said, Grandfather, did you read that material that I Y gave le you? dije, abuelito, ¿leíste el material que te entregué? Oh, he said, missionary, I read until 4 o'clock this morning. Oh, dijo, misionero, yo leí hasta las 4 de la madrugada esta mañana. They did not have electricity there in those days. No tenían electricidad ahí en aquellos días. So they somehow took fish oil and they had a wick in it and it burned like a candle. Entonces, de alguna manera, tomaron el aceite de pescado e hicieron que se quemara como una vela. And Grandfather, through the night, by that little fish oil lamp, he read
until 4 o'clock in the morning. Entonces, abuelito, al lado de esa lámpara de aceite de pescado, leía el Evangelio de Juan hasta las 4 de la madrugada. He said, at 4 o'clock this morning, I said, this is Hananim. This is the true God. Entonces, a las 4 esta madrugada, yo dije, este es, disculpen la pronunciación, Hananem, el único Dios verdadero. He said, I will no longer worship the ocean God. Dijo, ya no más adoraré al Dios del mar, I will no longer worship at the mountain God. ya no más adoraré al Dios de la cordillera, I will no longer bow at the graves of my ancestors. ya no más me voy a arrodillar delante de las tumbas de mis antepasados, But from now, Hananim will be my God. pues desde ahora Hananem será mi Dios. And he said, oh, missionary, I can't explain. A great burden was lifted. Dijo, oh misionero, no sé explicarlo, pero se me levantó de encima una gran carga. So he said, I awakened my 41-year-old son. Entonces yo desperté a mi hijo de 41 años. I tried to explain to Traté him, de explicarle, but he could not. He could not understand. pero no era capaz de entender. He said, will you please tell my son? Él me dijo, por favor, cuenta a mi hijo. So I explained God's love through the Lord Jesus Christ. Entonces yo le expliqué el amor de Dios por medio del Señor Jesucristo. And that old man was there waiting, listening to his son. El hombre mayor estuvo ahí esperando, escuchando a su hijo. And then that son said, and he said, right now I received Christ, but I'll say it in Korean. That son said, 이제 예수 그리스도께서 나의 구주로 의지합니다. Right now, I trust Jesus Christ. Entonces su hijo dijo esta frase, lo cual significa, ahora mismo yo confío y recibo a Jesucristo. In the Korean language, we have a language with friends and children, but we've got a language we only speak to our mate or to God. Nosotros en coreano tenemos un lenguaje que es familiar para con nuestros amigos y nuestros parientes, pero luego tenemos otro lenguaje que se habla solamente con Dios. And that old man and his son began to say in the most honorific terms, oh God, thank you, the true God. Entonces este hombre y su hijo empezaron a decir con las palabras de más honor posible, oh Dios, el Dios verdadero. There's a world out there crying, why hasn't somebody come? Hay un mundo allá afuera clamando, diciendo, ¿por qué no ha venido nadie? That someone may not have to be over the mountain, but it may be the next house down the street. Puede ser que esta persona, tú no tienes que cruzar la cordillera para llegar a ella. Puede ser que sea la casa ahí mismo en tu barrio. They see the expression on your face and they know there's something different about you. Ven la expresión en tu cara y deben saber que hay algo diferente acerca de ti. They may see your Bible in your arm as you're coming to church. Pueden ver tu Biblia bajo tu brazo cuando vienes a los cultos. They look out the window of their house Miren por la cortina de su ventana and they say, I wish somebody would invite me to come to church. y dicen, ojalá alguien me invitara a mí a ir a la iglesia. I wish somebody would tell me to have that joy unspeakable. Ojalá alguien me enseñara a mí cómo tener este gozo inefable. All around you there are those that are so empty in heart and they're following false religion. Por todo lugar te rodea gente vacía de corazón, hueco su corazón, que están siguiendo falsas religiones. Mary didn't die for you. María no murió por ti. The saints didn't have anything to do with you. Los santos no tienen nada que ver contigo. But only Jesus stands at your door, a heart door, and knocks and says, let me come Pero in. solo Cristo está a la puerta de tu corazón golpeando, diciendo, déjame entrar. I was telling you about Grandfather Lee. Les contaba acerca del abuelito Lee. He said, please, you come, live in my village, and let's find a place where we can all get together
and learn about the true God. Él dijo, por favor, ven a mi aldea, encontremos un lugar donde todos podemos juntarnos y aprender acerca del único Dios verdadero. You see, hungry-hearted people all over are crying. Nobody cares. ¿Ves? Hay gente con corazones hambrientos en todo lugar, clamando. No hay quien le importo. Who really cares? ¿A quién le importo? God, the Father, cares. A Dios, el Padre, le importa. God loved the world so much that he sent his son. Dios to die. amó al mundo tanto que envió a su Hijo para morir. God the Son cares. Dios el Hijo, a Él le importa. No man takes my life, I lay it down. Él dijo, ningún hombre me quita mi vida, yo la pongo. And then God the Holy Spirit cares. Y a Dios el Espíritu Santo le importa. And he is the one that takes the word of God and brings conviction to your heart and then makes you born again. Él es quien toma la espada del Espíritu y trae convicción a tu corazón para que te pueda hacer nacer de nuevo cuando crees en Cristo. I said the hungry-hearted cry of the world. Yo Nobody dije, cares. el corazón hambriento del mundo clamando, a nadie le But importa. there is a cry from not just on this earth. Pero hay un clamor no solo que proviene no solo de esta tierra, That's the cry that rings out of hell. y es el clamor que sale y suena desde el infierno. The rich man who had everything his heart could desire died and he went to hell, not because he was rich, but because he rejected God. El hombre rico, quien murió y fue al infierno, un hombre que tenía todo lo que pudiera querer, no fue al infierno porque fue rico, fue al infierno porque rechazó a Dios. He begins to cry out from hell, and I want just a drop of water. Empieza a clamar desde el infierno. Esto está en Lucas 16 por si acaso. Clamando, ojalá tuviese solo una gotita de agua. And that rich man in hell still had his mind. He was still able to think. Y este hombre rico todavía era consciente, tenía su mente, podía pensar. He said, oh no, I've got 5 brothers. Y dijo, ay no, tengo 5 hermanos. Please send somebody to my brothers. Por favor, manda a alguien a mis hermanos. You know what the answer was? ¿Sabes lo que fue la respuesta? They have the writings of Moses and the prophets. Tienen los escritos de Moisés y los profetas. If they won't believe the writings of Moses and the prophet, they wouldn't even believe if somebody came out of the grave. Si no creyeren las escrituras de Moisés y los profetas, tampoco creerán aunque alguien se resucitara de la tumba. Can you imagine somebody hearing the booming voice of judgment saying, "Depart, you cursed, I never knew you"? ¿Puedes imaginar la voz fuerte de juicio diciendo a una persona, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? There is no love in hell, No hay amor en el infierno. and there is really no life in hell. No hay vida realmente en el infierno. Even though men continue to exist but suffer for all eternity. Aunque sí, los hombres siguen existiendo, pero en sufrimiento por toda la eternidad. And can you imagine those anguish cries of people burning, walking through the flames of hell? ¿Puedes imaginar los clamores de angustia de gente en el infierno ardiendo? Did they cry in this life, "No man cares for me"? ¿Ellos habrán clamado en esta vida? You see, ¿A nadie le importa mi alma? the Bible says faith comes by hearing and hearing by the word of God. Pues la Biblia dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. And the Bible says that no man can come to me unless the Father draw Y him. la Biblia dice, ningún hombre puede venir a mí excepto si el Padre lo atrae. So therefore you and I have the responsibility to tell them the word of God so that they can repent and come to God. Jesús está en esta obra de atraer a todos hacia Él y nosotros tenemos la responsabilidad de decirles para que Dios pueda atraerles. So my first thought was,
the cry of the world motivates us to become soul winners and witnesses. Entonces mi primer punto es el clamor del mundo nos motiva a llegar a ser testigos y ganadores de almas. And then I said there's a second thing that motivates us. Después dije que hay una segunda cosa que nos motiva. I'm old and forgetful. Yo soy viejo y olvidadizo. You may have to help the soul winner. Quizás tendrás que ayudar a este viejito. Let me see. Déjame pensar. Now, what's my second Pues, point? ¿cuál fue mi segundo punto? Can you help me? ¿Me pueden ayudar? The call of God, she said. Oh, yeah, a good student. You made an A for your class She's today. better than Ángel. Mejor que Ángel. Okay. Yes, that's right. The call. Se ganó un 7 hoy, dijo el pastor. The eternal God says, "Whom shall I send, El Dios eternal dice, ¿a quién enviaré and who will go?" y quién irá? Now, let me tell you about the setting, the background of this. Déjenme decirles un poquito acerca del trasfondo de esto. Isaiah was a mighty man of God. Isaías fue un hombre poderoso de Dios. He was a friend in politics. He was a friend of the Fue un king. amigo en la política, de hecho fue un amigo del rey. And he expected the politicians to meet all of his needs of life. Y él esperaba que los políticos suplieran todas sus necesidades en la vida. But that king Suena familiar. that sat so proudly on that throne one day fell over and died. Pero ese rey, quien con tanta soberbia se sentó en ese trono, un día se cayó y murió. Tragedy had to strike in Isaiah's life. La tragedia tuvo que suceder en la vida de Isaías. And so then he heard the voice of the true God saying, "Whom shall I send?" Entonces él oye la voz del verdadero Dios diciendo, ¿a quién enviaré? And he said, Isaiah said, "Here am I, send me." E Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. See, it is such a joy to hear somebody say, "I surrender my life." Es de mucho gozo escuchar a alguien decir, yo rindo mi vida. And I mentioned in our Korean language, we have strong words. Yo dije, en nuestro lenguaje coreano tenemos palabras muy fuertes. And we have a colloquial expression in English in the United States, "Don't throw your life away." En inglés tenemos un modismo o un dicho que solemos decir que dice, no botes tu vida, o como decir, no botes a la basura tu vida. And that means don't waste your life. That we tell our children that. Quiere decir que le decimos a nuestros hijos que no se eche a perder tu vida. But when somebody comes and surrenders all to God, Pero cuando alguien viene y rinde todo a Dios, they say, you don't have to repeat it, they say like this, "On sige, 하나님 앞에 바치겠습니다. My whole life I throw down to God." cuando alguien se rinde a Dios, me dijo que no tengo que repetir la parte coreana, dice esto y significa mi vida entera la tiro al Señor. I've often thought when I hear that prayer that angels begin to applaud. Con frecuencia he pensado al escuchar una oración así que hasta los ángeles empiezan a aplaudir. You see, angels want Pues- to see what you and I see. Ángeles desean ver lo que tú y yo vemos. But when they know that a sinner has been born again, the heavenly hosts begin to sing praise. Pero cuando saben que un pecador ha nacido de nuevo, hay regocijo en la presencia de los ángeles. I remember a young man who had been an orphan received Christ as his Savior. Yo recuerdo a un huérfano joven que recibió a Cristo como Salvador. At the end of the Korean War, there was 200,000 orphans. Al final de la guerra de Corea hubo más de 200,000 huérfanos. I worked with a group that had 22,000. Yo trabajaba con un grupo que tenía 22,000 huérfanos. This young man, his name was Kim, and he lived in an orphanage. Este muchacho se llamaba Kim, él vivía en un orfanato. He was physically strong, so he became one of the funeral brigade. Físicamente era muy fuerte, por lo cual empezó a ser parte de la brigada de funerales.
You see, Korea has very cold winters. En Corea hay inviernos muy fríos. The ground will freeze maybe 6 meters or 6 inches. El suelo se congela a 6 pulgadas, que debe ser como 8 o 9 centímetros, So más o menos. they dig the graves in the summertime because they know people are going to die. Entonces cavan para enterrar a la gente, cavan los hoyos sabiendo que van a morir. Lo hacen en el verano. So Orphan Kim was responsible to help dig the graves. Entonces este huérfano, Kim, él era responsable de cavar los hoyos. And if an orphan died in the wintertime, they would put him in a straw sack and take it to the grave. Y si un huérfano muriera durante el invierno, le colocaban en un saco de paja And, y lo since- llevaban a la tumba. and then they would empty him out of that sack. They'd empty that orphan out of that sack in the grave because they knew other orphans would die, and so they need that sack. Entonces llevaban el saco a la tumba y vacían este saco en el hoyo, reservando el saco porque sabían que otros huérfanos iban a morir. But when the orphans became 16 years old, Pero al tener 16 años los huérfanos, they were shipped away from the orphans. los mandaban a otro lugar fuera del orfanato. That became a terrible thing, especially for the girls, Llegó a ser una cosa terrible, especialmente para las muchachas, because first thing the girls could do would be to walk the streets Por- and become prostitutes. porque lo primero que hacían las damas era caminar en las calles y trabajar de noche. The young men, if they lived to be 18, then they went into the military. Y los jóvenes, si alcanzaran a tener 18 años, fueron obligados a entrar al ejército. So in the summertime, Pues en el verano entonces, one of our Bible college ladies was at home and she was keeping the family goats. una de las alumnas de nuestro seminario bíblico estaba en su casa cuidando los chivos o cabras. She was sitting up on the mountainside praying. Y estaba en la montaña, en la cordillera, orando. And she said, Lord, I'm supposed to be a soul Y winner. dijo, Señor, yo he de ser una ganadora de almas. All I have is goats. Y lo único que tengo son chivos. And she continued praying, Lord, somehow I want to be a soul winner. Y continuó orando diciendo, Dios, de alguna manera quiero ser una ganadora de almas. And this orphan, Kim, came walking up. Y de repente llegó caminando este huérfano Kim. And she said, come here. Y ella dijo, venga. And he came there. And she said, let me tell you about Jesus. Él llegó y ella dijo, déjame decirte acerca de Jesús. So she led him to the Lord. Pues ella le ganó a Cristo. And he said, oh, I've got a friend over on the other side of the Y él mountain. dijo, oh, yo tengo un amigo en el otro lado de la cordillera. So she said, go get your friend, bring him back. Y ella dijo, anda a buscarle, tráelo para acá. And so he went and got his friend and he got saved. Pues fue a buscar a su amigo y él también fue salvo. And then those two boys said, well, now what are we supposed to do? Entonces estos dos muchachos dijeron, ahora pues, ¿qué debemos hacer? And this girl said, you're supposed to go to Brother Baskin's Bible college. Y esta señorita entonces dijo, debes ir al seminario bíblico del hermano Baskin. So they had no idea what a Bible college was like. Entonces no sabían nada que era un seminario bíblico. But they began to study diligently the Word of God. Pero empezaron a estudiar diligentemente la palabra de Dios. And finally, Kim was graduated, and he got a push cart. Y finalmente, Go ahead. finalmente Kim se graduó y se consiguió como un carrito para vender cosas. And he put a tape recorder on that push cart. He put a tape recorder. Entonces colocó arriba del carrito un aparato que grababa cosas. And he started pushing that and playing music and pushing that up and down the streets. Entonces se puso a empujar ese carrito, poniendo música, paseando por las calles. And he would say, come, let me tell you a story. Y decía, ven, déjame decirte una historia. And people would come. Y la gente venía He'd tell them about y Jesus. les contaba acerca de Jesús. He continued his studies
and earned a PhD. Continuó sus estudios hasta alcanzar un doctorado, un PhD. And he became the president of our college. Y él llegó a ser el presidente de nuestro seminario bíblico. From the orphanage to the president. Desde el orfanato hasta ser presidente. He heard the cry of the world. Él oyó el clamor del mundo. And he heard the call of God. Y él oyó el llamado de And he Dios. shouted, "Here am I." Y él gritó, heme aquí, envíame a mí. You may think that God cannot use you. Quizás piensas que Dios no te puede usar. You may say, "I don't have the talent." Quizás dirás, yo no tengo el talento. You see, there is one thing my wife may talk to you about. Pues hay una cosa que quizás mi esposa hablará a ustedes acerca de esto. And then having women that start evangelistic home studies. Tener a mujeres que empiezan estudios evangelísticos en sus hogares. Men starting Bible studies at their job. Varones empezando estudios evangelísticos de la palabra de Dios en sus trabajos. And showing this entire area that you hear the cry of the world. Y mostrando a toda esta área que tú sí escuchas el clamor del mundo. And you hear the call of God. Tú sí escuchas el llamado de Dios. And you can take the talent that God builds in you and you can be a witness telling people that God loves them. Y tú puedes tomar el talento que Dios ha puesto en ti para que puedas ser un testigo a la gente diciéndoles que Dios les ama. But if you're going to do that, Pero si lo vas a hacer, listen to what Jesus said. escucha entonces lo que dijo Jesús. Jesus said, if anybody, any man wants to be my disciple, he has to give up. He has to deny himself. Jesús dijo que si alguno quisiera ser mi discípulo, él tiene que entregarse, tiene que negarse. Jesus said, I will not allow you to make your own determination. Jesús dijo, yo no voy a dejarte a ti determinar tus propias cosas. Here is your job description. Aquí está la descripción de tu trabajo. Here are your responsibilities. Aquí están tus responsabilidades. First of all, give up things, anything, deny yourself of anything that hinders you. Primero, niégate de cualquier cosa que te es un estorbo. And then you take that cross of Jesus. Entonces lleva la cruz de Jesús. I'm not talking about one around your neck necessarily. No estoy hablando acerca de uno en tu cuello. I'm talking about you being so proud of that cross that you have to tell about it everywhere. Estoy hablando de ti, teniendo tanto amor por esa cruz y quien fue colgado ahí para que puedas contar a todo el mundo de ello. So it means self-denial. Entonces significa autonegación And it means bearing a cross. y significa llevar tu cruz. Now let me ask you this question. Entonces déjame hacerte esta pregunta. What has it ever cost you to serve the Lord? ¿Te ha costado algo en algún momento servir a Dios? Have you ever really experienced the loss of anything for serving the Lord? ¿De verdad tú has vivido, experimentado la pérdida de algo para poder servir al Señor? I told you about Cambodia this morning. Les hablé de Camboya esta mañana. Every Christian, their Bible was taken away and burned. Se les quitó a todos los cristianos sus Biblias y fueron quemadas las Biblias. They were killed and are forced to work in slave labor. Ellos fueron asesinados y obligados a trabajar en campamentos de esclavo. As they worked in slave labor, they could only have a little cup of rice every day. Como esclavos en campamentos de trabajo, ellos solo recibían una pequeña tacita de arroz cada día. If they didn't work like the guard expected them to, they could not eat. Si no trabajaban como el guardia les requería, entonces no podían comer. So as they worked the rice fields, they would catch bugs and frogs. Entonces mientras trabajaban en los campos de arroz, ellos atrapaban bichitos y sapos. If the guards, the soldiers, caught them eating the bugs or the frogs or lizards, then they would be beaten. Si el guardia les pillaba comiendo
sapos o lagartijas o bichitos, entonces, did you say beaten and killed or just beaten? They would be beaten. Entonces ellos eran golpeados. Later, some of them, if they disobeyed too many times, they would be killed. Luego, si desobedecían demasiadas veces, fueron matados. When I first went to Cambodia, human bones stuck out of the ground. Cuando yo primero llegué a Camboya, los huesos de cadáveres salían de la tierra. 2 million people have been put to death. Más de 2 millones fueron matados. 2 million people. 2 millones. One of the worst experiences of mankind. Una de las peores experiencias de toda la historia de los seres humanos. In the major city, there was a man that was a school En la teacher. ciudad principal había un profesor, His name was Mr. Hames. se llamaba Mr. Haim. And when the communists came in and started capturing people, killing people, he sent his family way out in the countryside. Y cuando los comunistas llegaron y empezaron a capturar y matar a gente, él envió a toda su familia a los campos. And for 2 years, they didn't capture him, and they didn't capture his family. Y por 2 años él no fue capturado, ni tampoco su familia. But they were searching for him in the city, and so he escaped and he went out to that farm. Pero lo andaban buscando en la ciudad, por lo cual escapó y llegó hasta el campo. He was a well-educated man, Fue un hombre bastante educado, but now he's back there scratching in the dirt to make a living. pero ahí estaba entonces viviendo, rasgando la tierra para hacer su vida. One day while he was working, he saw soldiers marching toward Un him. día, mientras trabajaba, él vio a soldados marchando hacia, And they came to him and they said, "Are you Teacher Haim?" y llegaron hasta él y dijeron, ¿tú eres el profesor Haim? He said yes. Y él dijo, sí. He said, "Is this your family here?" Y preguntaron, ¿es tu familia aquí? He was an honest man. He Fue said un hombre yes. honesto y dijo, sí. So they said, "Well, we need to teach you all a lesson." Entonces dijo, nosotros necesitamos enseñarles una lección. So they took Mr. Haim and his family. Entonces tomaron a Mr. Haim y su familia, They tied the whole family to a tree. los amarraron a todos a un árbol. That night for that family, it was like Gethsemane. Aquella noche para esta familia fue como Getsemaní. Through the night, they cried, they prayed. A través de, a lo largo, So the morning came, and en la noche oraban. so the soldiers took them to the edge of the forest and made them dig a grave big enough for their family. La mañana llega y los soldados les hicieron caminar hasta el bosque, y antes de entrar al bosque les obligaron a cavar hoyos para su familia. After they finished the grave, the soldiers came with big metal things to hit them in the back of the head, and they would plunge into the grave. Nacho, ¿cómo se dice grave en español? Tumba no es. En la tierra, un hoyo es una tumba. Ok, después de haber cavado las tumbas, entonces los soldados llegaron detrás de ellos con una pala para poder pegarles en la cabeza para que cayeran en su tumba. So Teacher Haim said, "Well, before we do, I want to pray with my family." Entonces dijo el profesor James, dijo, antes de esto yo quiero orar con mi familia. So all the family knelt around the grave. Toda la familia entonces se arrodilló alrededor de las tumbas. And while the father was praying, the older son jumped up and ran into the jungle. Y mientras oraba el padre, el hijo mayor saltó de pie y fue corriendo a la jungla, el bosque, digamos. And so the soldiers were going to start shooting into Entonces the los jungle. soldados iban a empezar a disparar ahí, a los árboles. And Mr. Hames said, "Don't shoot. My son is a good Y el son. señor Haynes dijo, no disparen, mi hijo es un buen hijo. Let me call for him. He'll come back." Déjenme llamar por él volverá. So Mr. Hames said, "Come back to the family, son." Entonces el señor Haynes dijo, hijo, vuelve a la familia. And then he said, "Son, why do you want to hold on to this cruel world
when the rest of the family are going to be with Jesus. Entonces él le dijo a su hijo, ¿por qué tú quieres sostener este mundo cruel cuando el resto de tu familia va a ir a estar con Jesús? So that son knelt with the family, Entonces este hijo se arrodilló con la familia and they said, tonight we're going to have supper with Jesus. y dijeron, esta noche cenaremos con Jesús. And one by one, they crushed the skulls of that entire Y family. uno por uno aplastaron las cabezas de cada uno. They pushed the bodies into that grave. Which Empujaron sus cadáveres en las tumbas. thank God I've never paid a price like that. Gracias a Dios, yo jamás he pagado un precio así. I don't know if I could. Yo no sé si podría. I hope that I would have that kind of conviction and dedication. Espero tener ese tipo de convicción y dedicación. But my question is, what kind of price have you ever paid to serve the Lord? Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de precio has pagado tú para servir al Señor? And my question is, what kind of price are you willing to pay? What kind of things are you willing to give up? Mi pregunta es, ¿qué tipo de precio estás dispuesto a pagar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Let's bow our heads for prayer. Inclinemos nuestras cabezas para oración.